académica virtual y con gusto podemos decirles que estamos preparados para llevar a todos ustedes los contenidos educativos de actualidad e interés a través de nuestro portal. Es así como hemos preparado esta sesión extraordinaria a la que hemos titulado Protocolos de Acción para Mujeres Embarazadas en Institutos Nacionales de Salud ante la pandemia de COVID-19, donde les mostraremos en voz de los expertos el abordaje perinatal que se desarrolla en alguna de las principales instituciones del país. Agradezco al doctor Mario Guzmán Huerta, jefe de Medicina Translacional Materno-Fetal del Instituto Nacional de Perinatología, toda su disposición para coordinar esta sesión. Agradecer también igualmente a los profesores que hoy nos acompañan, a la doctora Mariflor Díaz Velázquez, jefa de la División de Obstetricia de la Unidad de Alta Especialidad del Centro Médico Nacional La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social. Muchas gracias, Mariflor. Gracias al doctor Víctor Hugo Ramírez Santés, jefe del Departamento de Obstetricia del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes. Gracias, Víctor, por acompañarnos. Al doctor Francisco José Bernardes Zapata, jefe de la División de Ginecología y Obstetricia del Hospital Español de la Ciudad de México. Muchas gracias, doctor Bernardes, por acompañarnos. Muchas gracias. No, al contrario, gracias. E igualmente tendremos al doctor Fausto Moisés Coronel Cruz, jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital General de México, Eduardo Liceaga. Fausto, muchísimas gracias por acompañarnos y a todos les agradezco el haber tomado mi llamada para compartir con nuestros colegiados la experiencia en sus centros de trabajo. Finalmente, nuestros colegiados, el Consejo Directivo y yo queremos expresar nuestro reconocimiento a la extraordinaria labor de los equipos de salud para la atención de pacientes con coronavirus. Y en lo personal, me sumo a la preocupación de los equipos de salud por la falta de dispositivos de protección necesarios para la atención de estos pacientes. Y sin más que agregar, le doy la palabra al doctor Mario Guzmán Huerta, coordinador de esta sesión extraordinaria. Adelante, Mario, y muchas gracias por tu apoyo. Gracias, doctora. Muy buenas tardes a todos. Vamos a hacer una recapitulación de lo que hablábamos la vez anterior en relación a la importancia del tema con el que estamos tratando ahora. Si recuerdan, la vez anterior, hace 15 días, tuvimos una sesión muy importante informativa en la cual abordamos los aspectos epidemiológicos más importantes a nivel mundial. Hablamos un poco de la fisiopatología, de la mortalidad, de la morbilidad, en relación a toda la información que está disponible actualmente en la literatura. Hicimos notar, y quiero recalcarlo en esta ocasión, 2 o 3 puntos que me parecen sumamente importantes. Lo primero, que estamos tratando con una enfermedad a la cual conocemos a partir de hace 3 meses apenas. Es decir, que nosotros en nuestro trabajo de la obstetricia, de la medicina materno-fetal, realmente tenemos todavía muy poca información porque no podemos tener todavía una gran serie de mujeres que hayan nacido, que hayan sido vigiladas, bebés que hayan sido afectados en cualquier etapa del embarazo, de tal forma que la información que tenemos actualmente tenemos que considerarla como una información provisional y dinámica. Esto es, todo lo que estemos hablando en relación a protocolos y a conocimientos en este momento, definitivamente estarán cambiando conforme tengamos series más importantes de bebés y de mujeres que pasen por la enfermedad y nos den esa información. Es muy importante entonces que como médicos partamos de hechos científicos y no de suposiciones, porque eso nos podría orientar a tomar malas decisiones con nuestras pacientes. Recordemos que tenemos antecedentes importantes, tenemos el antecedente del SARS en 2003, tenemos el antecedente del MERS en 2012,
donde observamos que virus muy parecidos, de la misma familia que el virus que nos ocupa hoy, tuvieron repercusiones importantes en complicaciones de aborto, parto pretérmino, restricción del crecimiento y algunos otros virus diferentes, pero recuerden en 2006, 2016, 2017 con el virus del Zika, que particularmente afectaba a nuestros fetos con alteraciones del sistema nervioso central. De tal forma que tenemos suficientes elementos para pensar que es un tema sumamente importante en la obstetricia, que es un tema sumamente muy importante de ponerle nuestra atención y desde hoy tener el antecedente de cómo van evolucionando las cosas para poder realmente tomar las decisiones más adecuadas. En un panorama muy general, tardo un minuto solamente, recuerden que este virus fue inicialmente en diciembre de 2019 en China, a raíz de un brote de neumonías, fue donde conocimos de la presencia de este virus. Si avanzamos en el tiempo, fue para febrero, 27 de febrero, que tuvimos el primer caso en México. El 11 de marzo fue la declaración de pandemia. El director de la OMS nos dijo que, en sus palabras, cito, hemos llegado a la conclusión de que COVID-19 puede considerarse una pandemia. A partir de eso, el 18 de marzo tuvimos la primera muerte en nuestro país. Actualmente, con los datos publicados por la Secretaría de Salud hace apenas algunos minutos en la conferencia que acostumbran darnos por las tardes, tenemos 5,847 casos de COVID registrados comprobados en nuestro país, y al día de hoy tenemos 449 muertes, 43 muertes más que las reportadas el día de ayer. En estas conferencias nos han reportado, y todavía no tenemos el acceso para ver exactamente el comportamiento en la mujer embarazada, pero definitivamente tenemos ya información suficiente para darnos cuenta que la afectación en la mujer embarazada, por su condición de los cambios pulmonares que sufre de manera fisiológica en el embarazo y por esta depresión inmunológica natural que conocemos también durante su embarazo, no será una persona más susceptible de infectarse, pero sí será una persona más susceptible de tener las complicaciones de la enfermedad. De tal forma que esta epidemia en nuestro país, parte de la pandemia mundial, nos da a nosotros como ginecobstetras una visión absolutamente clara de que tenemos a una población de alto riesgo en nuestras manos. Y en base a eso es que tenemos, y el interés del colegio, de darnos la información suficiente para actuar de la mejor manera. En la charla anterior, hace 15 días, mostramos la información de los protocolos recién publicados por la COG, recién publicados por el colegio en Reino Unido, por algunas instituciones en España, de tal forma que intentamos dar una panorámica de lo que estaba pasando y nos comprometimos para esta ocasión presentar los protocolos de lo que estábamos haciendo como ginecobstetras en este país. De tal forma que, como la doctora Lira nos explicó, tenemos ahora la participación de 4 instituciones muy importantes en nuestro país que se centrarán en explicarnos los protocolos de atención en cada uno de sus centros. De tal forma que esta sesión estará dirigida específicamente a eso, conocer los protocolos de atención en instituciones como el Seguro Social, que es quien ve prácticamente el 80% de las mujeres embarazadas de nuestro país, el Instituto Nacional de Perinatología, el Hospital General de México y una de las instituciones privadas más importantes también en nuestro país en la obstetricia, el Hospital de la Beneficencia Española. Así es que voy a dar paso a nuestro primer ponente, el doctor Víctor Ramírez. Iniciará para platicarnos un poco de los protocolos, de la forma de manejo que en el Instituto Nacional de Perinatología se le está dando a las pacientes COVID positivas,
pero haciendo énfasis también en qué pasa con las mujeres COVID negativas, cómo debe ser su atención. Así es que, Víctor, te dejo la palabra, por favor. Hola, buenas noches a todos. Un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación a la doctora Lira y al doctor Mario Guzmán Huerta. Me permito. Por ahí abajo tienes compartir, Víctor. Abajo al centro de tu pantalla. Perfecto. ¿Sí se alcanza a ver ahí? Ahí estamos perfectos, Perfecto. Víctor, si quieres ya tu charla. Bueno, como parte de los lineamientos que se deben seguir durante el embarazo, en el instituto nos dimos a la tarea de crear un lineamiento que contemplara todas las partes de la atención perinatal, desde contemplando un primer nivel, segundo nivel de atención y un tercer nivel como lo es el Instituto Nacional de Perinatología. Nosotros, como es bien sabido, no somos un centro COVID. Sin embargo, el hecho de estar pues, en una ciudad con una población muy grande, esto hace que los centros que de forma habitual atendían embarazos normales, los estén enviando hacia nuestro instituto. Aquí, por mencionar algunos, el Hospital General de México, el Hospital Juárez, actualmente nos están refiriendo. Sin embargo, algo que nosotros consideramos desde el inicio de la pandemia en el mes de enero y en el mes de febrero fue trabajar en los aspectos que deberíamos de seguir a lo largo del embarazo para cada una de nuestras pacientes que son propias del instituto. Y como bien saben, de un 80-85% de ellas tienen patología concomitante, que precisamente es algo que debemos de considerar porque van a tener muchas de ellas patologías distintas como son hipertensión crónica. Vemos pacientes trasplantadas renales, trasplantadas cardíacas, pacientes con enfermedades inmunológicas. Tenemos una parte importante de atención de pacientes con síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, lupus eritematoso sistémico, pacientes con diabetes y por mencionarles algunas. Entonces, todas ellas, y algo que consideramos en el inicio de la pandemia es que el único servicio del instituto que debería de continuar con el manejo de pacientes era el departamento de obstetricia, que está a mi cargo. Entonces, a través de todo el apoyo del personal, incluyendo, aquí está la doctora Lira con nosotros, están varios médicos adscritos que en este momento nos están estudiando de ginecobstetras, que durante mucho tiempo se han encargado de la atención de embarazadas consideradas de alto riesgo, y esta no la podíamos parar. Entonces, una recomendación que hicimos a todo el departamento, a cada uno de los adscritos, apoyando de las distintas áreas de ginecología, laparoscopía, planificación familiar, adolescencia, climaterio, todos estos médicos, todos los especialistas del instituto están todos alineados y todos están apoyándonos en el departamento para que todas las pacientes que acuden a control prenatal sigan su curso. Hay algún grupo de pacientes que son de menor riesgo, que podríamos considerar pacientes adolescentes o pacientes que las vemos solo por edad materna. Son algunos grupos menores que en aquellas que hemos diferido un poco la consulta, y en vez de estarlas viendo cada 4 o 5 semanas, en este momento por la contingencia, lo que recomendamos es que las visitas fueran cada 6 a en México. Sin embargo, algo que consideramos oportuno seguir es que todas las pacientes que fueran de alto riesgo continuaran su manejo. ¿Por qué? Porque aparte de todas las medidas preventivas de las que ya se han hablado, desde el lavado de manos, de toda la parte de sana distancia,
nosotros contemplamos que todas las pacientes que nos podrían llegar a dar un seguimiento propio del embarazo, aunado a la comorbilidad que tiene cada una de nuestras pacientes. Entonces, otro de los departamentos que siguen trabajando al 100%, por decirlo así, es el Departamento de Medicina Materno-Fetal, que es de gran apoyo en el seguimiento de todas las pacientes que tienen fetos con restricción del crecimiento intrauterino, aquellas que tenemos con descontrol hipertensivo, las que son muy susceptibles de presentar preeclampsia con datos de severidad, o las pacientes que tienen problemas de colestasis intrahepática del embarazo. A ellas las seguimos viendo como corresponde. Algunas de ellas, las pacientes anticoaguladas, las estamos viendo cada 15 días, cada 3 semanas, cada 4 semanas, de acuerdo a la comorbilidad. Algo que platicamos en algún momento con todos los directivos del instituto y con todo el personal que estamos participando, es que sí nos preocupa que en un momento dado, por atender la contingencia, nosotros descuidáramos a estas pacientes que sabemos que se puedan complicar, desde presentar algo a lo que le tememos mucho, que es la muerte materna, la hemorragia obstétrica, la presencia de preeclampsia y eclampsia, y la presencia de un feto óbito. Entonces, estas complicaciones queremos evitarla, aún aunque nosotros estemos en contingencia, queremos seguir dando nuestro apoyo a cada una de estas pacientes que así lo va a requerir. No sé si aquí hay algún comentario, doctor Mario Guzmán. No, si gustas terminar, Víctor, y vamos con preguntas hasta el final de la sesión. Perfecto. Entonces, que nosotros creamos un algoritmo contemplando cada una de las áreas del instituto, que fue así como lo planeamos, y en aquellos diseñamos también este algoritmo para los centros de primer nivel, segundo nivel, en donde van a tener acceso toda mujer embarazada, y prácticamente el algoritmo que nosotros creamos tiene 2 fines principales. Uno es que todo centro debería de contar con un triage tanto respiratorio, o en el caso de las que tienen embarazadas, un triage obstétrico en la medida de lo posible, de acuerdo a equipo o insumos propios de cada institución, o el personal médico con el que cuentan, o con enfermería, o de acuerdo a toda a la plantilla de personal de salud que pudiera atender en un momento dado a una paciente embarazada. Entonces, toda paciente que llegue a recibir una consulta, tenemos que interrogarle básicamente toda esta parte de sintomatología, y si está presente o está ausente, guiarnos de acuerdo a cada una de las características que nos van a referir en la sintomatología de las pacientes, o bien indagar en si hay contactos o no con sospechosos. Y en este punto, las pacientes que en un momento dado refieran sintomatología, pues todas deben de pasar a un triage obstétrico, en donde, en este caso, por parte del instituto, donde contamos con personal tanto de medicina materno-fetal como ginecólogos, médicos residentes, pues hacerle una exploración que en este momento consideramos que debería ser una exploración básica a cada una de las pacientes, independientemente del trimestre en que se encuentren. Una paciente de primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, que tiene sintomatología o que tiene sospecha de la infección, debe ser abordada, aparte de los exámenes de laboratorio, con un ultrasonido que permita definir vitalidad y las características básicas del embarazo. Y algo que tenemos muy claro en el instituto, a pesar de no ser un centro COVID, ya nos han tocado casos de pacientes que llegan con sospecha de la infección. Estas se abordan, y si tienen una urgencia obstétrica, esta paciente debe ser ingresada, ya sea para resolución del embarazo o la atención del supuesto foco o de la parte obstétrica que requiera, porque pudiéramos tener combinaciones distintas, desde una paciente que esté en un primer trimestre, que a lo mejor no tiene una situación o sea, que no va a requerir una resolución del embarazo, pero que sí a lo mejor tiene una muerte fetal temprana, o tiene un embarazo ectópico y aparte tiene sintomatologías,
nosotros debemos de ofrecer la atención en todo momento, con toda la parte de protección, tanto para la paciente, contactos, familiares acompañantes y los médicos que vamos a intervenir en ellas. Si se trata de un embarazo de segundo trimestre o en su caso un embarazo de tercer trimestre, si es una urgencia, un desprendimiento de placenta, como nos tocó en el transcurso de esta semana, o bien si tenemos sospecha, o si ya está en trabajo de parto ya con dilatación avanzada, o bien requiere una cesárea de urgencia, esta debe ser atendida de forma inmediata en nuestro centro o en el centro al que la paciente vaya a acudir, si es que se cuenta con los recursos. Básicamente, mi comentario final es el siguiente, que consideramos que las mujeres embarazadas son una prioridad y aún en contingencia, toda aquella paciente que requiera ser vista en la consulta externa o requiera un internamiento, esta debe de hacerse de forma oportuna, porque si no lo hacemos así, podríamos estarnos enfrentando a complicaciones materno-fetales, perinatales o de recién nacidos si nosotros no actuamos oportunamente, y estas serían catastróficas o mayores a lo que nosotros esperamos por la pandemia del COVID. Ok. Muchísimas gracias, Víctor, por tu presentación. Nos están ya llegando preguntas, nos dicen si vamos a compartir esta información después para que quede disponible. Supongo que sí, ¿verdad? Sí, podemos compartir toda la información que está en las presentaciones para que la gente la tenga en sus casas, ¿verdad? Sí, claro que sí. de hecho, Mario, perdón, la conferencia está grabada y la van a poder ver cuantas veces quieran a través de Facebook Live. Muy bien, perfecto. Entonces pasamos a la siguiente presentación. Le voy a pedir de favor a la doctora Mariflor Díaz Velázquez, jefa de la División de Obstetricia de la Unidad Médica de Alta Especialidad del Centro Médico Nacional La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social. Si puede, por favor, Víctor, si quieres dejar de compartir tu pantalla para que la doctora pueda iniciar su presentación. Muchas gracias, doctora Mari, por estar con nosotros. Si gusta usted compartir su pantalla, doctora, por favor, para que podamos ya ver su presentación. Entonces, mientras la doctora se conecta, como decía la doctora Lira, las personas que nos están preguntando si tendremos en disposición los esquemas, las pláticas van a quedar grabadas para que ustedes puedan hacer después la revisión minuciosa de todos los aspectos que consideren relevantes. Doctora, no sé si ya está su presentación. ¿Nos la quiere compartir, por favor? Sí, estoy ahí. Si quiere compartir su pantalla. Abajo le aparece en verde compartir. Estoy ahí. No, la estamos viendo a usted todavía. En su pantalla abajo al centro dice compartir. Si tenemos algún problema ahí, doctora, ¿quiere que vayamos a otra presentación? Por favor, usted... Hay que abrir tu presentación, Mariflor, en tu pantalla completa de tu computadora y después darle a compartir. Ajá. No me parece, creo que salí de Zoom. No, estás aquí, te estamos viendo. Doctor Bernardés, ¿estamos por ahí conectados? Con todo gusto. Bueno, entonces, si les parece, mientras resolvemos los problemas, acuérdense que estamos ahora con la tecnología, con el internet saturado, así es que a veces no podemos ir al 100% con la tecnología, pero está con nosotros el doctor Francisco José Bernardés Zapata, jefe de la División de Ginecobstetricia del Hospital Español de México, que obviamente tiene cosas muy interesantes para platicar con nosotros. Muchísimas gracias, doctor, y queda usted con los micrófonos. Muchas gracias, Josefina, muchas gracias, Mario, muchas gracias, compañeros del panel, muchas gracias. Este es un momento muy interesante que nos ha tocado la fortuna de vivir y pues en realidad tenemos que irnos adaptando a los cambios que estamos teniendo
y cada quien está un poco tanto ajustando las circunstancias de su hospital y de sus cosas para poderlo adaptar al mejor manejo que le pueda dar con los recursos que se tienen. Cuando estuve platicando con la doctora Lira y platicábamos este proyecto, a mí me pareció que era muy, muy interesante y muy importante plantear algunas cosas de protocolos y protocolos de manejo de pacientes, pero también protocolos de seguridad. De hecho, también tuve una plática ahí con el doctor Mario Cruz al respecto, al doctor Mario Guzmán al respecto. Y pues la verdad es que fueron conceptos muy interesantes los que estuvimos viendo aquí. La primera idea que quiero plantear es que no hay nada peor que la ignorancia, porque cuando no sabemos a dónde vamos y vamos con los ojos cerrados, pues miren, como dice la imagen, vas al precipicio y te puedes caer y ni quien te diga nada, ¿no? Cuando uno hace un planteamiento de problema, pues uno se da cuenta, voy a modificar un poco mi pantalla porque no alcanzo a verla como yo quiero y me estoy perdiendo en ella. Voy a dejar de compartir un segundito y ahorita la voy a volver a compartir, si me lo permiten. Ahora sí la voy a volver a compartir. Aquí estoy, compartir pantalla. Voy a estar aquí. Ya estamos y ahora voy a quitar esto y voy a hacerme así. Ahora sí, ya estoy. Entonces, les decía que no hay nada más peligroso que la ignorancia. Y cuando nosotros hacemos un planteamiento de problema y vemos los pacientes, como mencionaban previamente, los pacientes habituales que nos dan de comer, ¿no? Los que llegan a los hospitales con las urgencias, con los problemas habituales de revisión, la medicina preventiva y demás, ese grupo de pacientes tiene que estar inmerso ahora en una subdivisión de pacientes COVID positivos y pacientes que son COVID negativos, más aparte los enfermos que van a ser COVID positivos con enfermedad. Y eso hace que nos tengamos que mover en una zona de tinieblas, en donde tenemos a nuestros pacientes habituales, pero además tenemos a los enfermos de COVID, pero además tenemos a los no enfermos de COVID que tienen el problema habitual o la urgencia médica, como estábamos planteando. Y cuando planteamos, para mí la pregunta inicial, la más importante, la más rápida, radica en cómo le voy a hacer yo para cuidarme, para no infectarme, que al final me voy a infectar, pero ¿cómo lo voy a hacer para hacer que esa infección sea lo más retrasada y lo más cuidada posible para que yo no esté afectado como tal? Entonces, si yo voy a atender pacientes con zona COVID, pues evidentemente voy a tener que utilizar todo el equipo de protección personal que incluye el N95, el N97, la careta, la escafandra, el doble guante, de las batas, la ropa desechable también resistente al agua, los zapatos, todo eso. Es un grupo de pacientes que ya estamos definidos, que están inmersos en un problema, en un hospital, con un problema respiratorio y o asociado cardiovascular, nefrológico, que puede o no tener además un problema ginecobstétrico en resolución. Y el otro grupo que tenemos es ese paciente que viene por la urgencia, que viene para la atención obstétrica, que está en esta zona indeterminada en donde tienes
pacientes que asumes que son COVID negativos, pero que en realidad tienes entre ellos pacientes COVID positivos. Y a estos, bueno, pues estos hay que cuidarse usando un cubrebocas quirúrgico, idealmente con careta, con gorro, los gogles si es que uno no usa gafas o si está uno ya metiéndose más a las zonas COVID positivas. Entendiendo esto, pues es muy útil hacer exámenes de PCR para determinar pacientes que están en estado asintomático que son COVID positivos. Y como platicábamos en algunas ocasiones, la positividad de la prueba depende de la prevalencia de la enfermedad. Mientras más prevalente es la enfermedad, más probabilidad tengo yo que tenga mucha más positividad. En las circunstancias en las que estamos actualmente, pues la prevalencia afortunadamente, al parecer, todavía no es mucha y la probabilidad de pruebas positivas en pacientes asintomáticas es bastante baja. Entonces, cuando uno hace esta pregunta, es que le cambié el fondo para que se viera mejor. La pregunta es, ¿se vale hacer exámenes de PCR en tiempo real a pacientes que se van a ingresar en una institución? Y entonces, cuando uno plantea esto, plantea a las embarazadas que pues tienen que ser un grupo de mayor atención y en teoría, de acuerdo a lo que nos han mencionado, podrían ser un grupo de mayor riesgo. Y puede tener un curso asintomático, como se ha mencionado, o hacer un tamizaje con fiebre, febrícula, tos, disnea y las imágenes de TAC atípicas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo me voy a cuidar yo de esa paciente asintomática que es COVID positiva y que como no le hice el examen, no me cuidé suficiente y me contaminó? Entonces, sabemos que las medidas protectoras para todas las pacientes que ahora vamos a ver de ahora en adelante son guantes, son cubrebocas, son caretas o cubrirse los ojos, lavado de manos muy importantemente con mucha frecuencia. Y hay que entender que estas pacientes que estamos viendo sin pruebas de PCR pueden ser positivas y estas pacientes que estamos viendo a las que les hacemos pruebas de COVID y salen negativas, pueden ser COVID positivas. Entonces, cuando uno plantea épocas de crisis, ¿cuáles son las estructuras fundamentales para ver y para priorizar los recursos? Bueno, pues ya sabemos que la prioridad número 1, ¿sí?, es en pacientes hospitalizados, en trabajadores dentro del sistema de salud que tengan síntomas. Esas son nuestras dos prioridades. La siguiente prioridad es al grupo de pacientes que tengan un riesgo mayor y el tercero, bueno, pues a la población en general. Pero yo vuelvo a marcar la pregunta. ¿Cómo voy a saber yo que esa paciente está o no está con una infección activa? Entonces, cuando yo veo a los pacientes que voy a hospitalizar, pues los tengo que meter en UTI, cuando tienen insuficiencia respiratoria, ventilador, y su falla orgánica múltiple, bla, bla, bla. Cuando están nada más malitos, si tienen falla, problemas respiratorios que requieren vigilancia en general, pues esos se van a piso o a sala general con aislamiento físico entre uno y otro. Y luego pues, tengo los que quisiera yo tener a todos en ese punto, que son los que se van a su casa, pues sabemos que son positivos y no tienen mayor problema. Pero esta transparencia probablemente lo que tenga más importante es el hecho de que no hay que bajar la guardia bajo ninguna circunstancia y que hay que usar toda la protección posible para cuidarnos lo mejor posible sin dilapidar nuestros recursos. Entendiendo todo lo anterior, nos hemos dado a la tarea de plantear cómo nuestro hospital, que es privado y que tiene una zona COVID positiva y una zona COVID negativa, debe de funcionar. Entonces, pues nosotros pensamos que a todas las pacientes que vayan a entrar dentro de las zonas COVID negativas
para atención rutinaria, por ejemplo, una resolución obstétrica, o bien un paciente que llega con una hemorragia ginecológica que requiere de un manejo quirúrgico, o bien una paciente que llega con un embarazo ectópico y un abdomen agudo. Cualquiera de estas circunstancias, que además pensamos que es COVID negativo, pues, y la vamos a meter a nuestra área que es COVID negativa, nosotros estamos pidiéndoles a nuestros pacientes una PCR en tiempo real de los antígenos contra el COVID con el objetivo de, sabemos que no es 100% eficiente, sabemos que no es completamente correcto, pero te da cierta tranquilidad como tal. Sabemos que los pacientes que se han operado mientras tienen una incubación del virus SARS-CoV-2, 50% se van a una terapia intensiva y el 20% se mueren. Entonces, también pensamos que es importante saber esto. De tal suerte que, como dice aquí el flujograma, que se desajustó, voy a mandar uno ajustado correctamente, porque como le cambié el fondo para que fuera más oscuro y tuviera una mejor lectura, pues tuviéramos estos problemas. Una paciente que requiere atención obstétrica, que que es COVID positiva, pues la mandamos a la unidad COVID, ahí realizamos la atención obstétrica y luego se van a los sitios donde tenemos el aislamiento para los pacientes COVID. Si el paciente tiene un potencialmente infectado, lo manejamos en una unidad de transferencia en lo que tenemos el resultado si es positivo o negativo. Mientras que en el paciente COVID negativo hacemos el manejo rutinario. Ahora, ¿cómo le hacemos para el paciente que es positivo? Bueno, pues se le aplica al paciente un N95, se le pone en aislamiento en la unidad obstétrica corta estancia, igual se le atiende la urgencia obstétrica, pero hay que priorizar la urgencia, porque si este paciente tiene solo la urgencia obstétrica, a todo dar, pero si tiene una urgencia respiratoria, una urgencia de falla orgánica múltiple, pues se brindan las dos atenciones en forma paralela al paciente. No va a olvidar que no hay que bajar la guardia. Y de la misma manera, si tengo un paciente que ha salido con un tamizaje positivo, le pongo su prueba de COVID y entonces sigo el protocolo de infectología y además priorizo la urgencia. ¿Qué pasa en puerperio? Bueno, pues si tengo un paciente que es potencialmente infectado o COVID positivo, bueno, pues en lo que tengo la resolución obstétrica ya en el potencialmente infectado, ya el servicio de infectología espera el resultado del COVID. Si sale negativo, se va por puerperio fisiológico. Si sale positivo, sigue la misma línea que el COVID positivo, en donde se atendió la urgencia obstétrica y se va a la sala de aislamiento de pacientes COVID. ¿Qué pasa en el protocolo de admisión hospitalaria ginecológica en pacientes como tal? Bueno, exactamente lo mismo, pero lo único que cambia es la unidad Pablo X, que es nuestra unidad de hospitalización para pacientes ginecológicos. Y en la consulta externa, pues hacemos un tamizaje verbal con toma de temperatura. En caso de ser negativo, se continúa con la consulta externa con todas las normas de sana distancia, cubrebocas para todos y aseo de manos muy, muy importante. Ahora, en el caso de que salga positivo el tamizaje, se quita la consulta en ese momento, se envía a consultorio que nosotros denominamos naranja para que se le tomen las pruebas pertinentes de COVID, se le da un espacio de atención en ese momento y se siguen las indicaciones del servicio de infectología. Finalmente, este es el modelo de atención que tenemos pensado para los pacientes
en lo que se refiere a sospecha de COVID o COVID positivo para los productos recién nacidos. Si son estables, se pasa a una sala exclusiva para pacientes que han nacido de bebés COVID positivas, se le hacen sus estudios de COVID en lo que va haciendo un periodo transicional y bueno, pues luego ya si sale negativo se pasa con la mamá o al cunero y si sale positivo se le da la elección a la mamá de saber si quiere tener al bebé positivo con ellos en un sistema de alojamiento conjunto, dándoles todas las oportunidades y todas las explicaciones a los pacientes para que tengan la libertad de tomar sus decisiones. ¿Qué medidas inteligentes puedo resumir? Cuídate lo más posible, no te expongas tu vida. Detecta al personal que sea inexperto, desobediente y osado. Sepáralos de la línea de contacto. Son peligrosos para ti, porque te pueden contaminar. Economiza lo más que puedas en todos los rubros, en lo que es equipo de protección personal, en personal como tal, en dinero, medicamentos, instalaciones y sobre todo, no bajes la guardia. No bajes la guardia porque nos queremos ver pronto. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias por su presentación. Vamos a tener una sección de preguntas. Han llegado ahí algunas preguntas que creo serán para usted. Pero vamos a ir con la doctora Mariflor. ¿Estamos listos ya con la presentación? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, la doctora Mariflor Díaz Velázquez, jefa de la División de Obstetricia de la Unidad Médica de Alta Especialidad del Centro Médico Nacional La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social. Doctora, nos quedamos con usted. Adelante. Sí, pues muchas gracias por la invitación. Pues vamos a ver los protocolos de atención en lo que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, en todas sus unidades prácticamente. Los objetivos del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues es llevar a cabo la estandarización de los procesos de atención. Se llevan a cabo estrategias para fortalecer las capacidades de atención en los 3 niveles. Es muy importante la prevención, vigilancia y atención de los casos y establecer canales de comunicación entre estos mismos 3 niveles de atención. En las últimas 2 semanas hemos fortalecido la capacitación para todas las categorías involucradas. Esto es desde el médico intensivista hasta los operativos de higiene y limpieza. Es importante, por las carencias que se tienen, pues garantizar y optimizar los insumos, tanto de limpieza, desinfección, como los equipos de protección personal y la comunicación entre los equipos de trabajo. Esos han sido los objetivos principales de la Dirección de Prestaciones Médicas de nuestro instituto. Una de las fortalezas del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues es la reconversión de hospitales. Y básicamente el instituto cuenta con 120 unidades médicas de alta calidad, de las cuales 10 corresponden a unidades médicas de alta especialidad. En la Ciudad de México tenemos, por ejemplo, el Hospital General de la Raza, Infectología y Siglo XXI, que han reestructurado sus instalaciones para la atención al 100% de pacientes con COVID-19. Y tenemos 110 unidades que corresponden a hospitales generales de zona. Para la fase 3, que bueno, ya estamos muy próximos, vamos a contar con 29 unidades de atención 100% COVID y 155 unidades híbridas. Esto significa que van a atender pacientes tanto COVID como urgencias no COVID. Y contamos con 14 unidades para la atención obstétrica y pediátrica, que estas unidades se consideran unidades no COVID, pero que deben de considerar que en cualquier momento pueden llegar pacientes sospechosas o incluso positivas. Las unidades hospitalarias que recibirán a las pacientes ginecobstétricas y población pediátrica son estas 14 unidades. Haciendo un poquito de énfasis en las que se encuentran en la Ciudad de México, pues está el Hospital de la Gineco 4, nuestro hospital, la Gineco 3 y Magdalena de las Salinas en conjunto.
En prácticamente todas las unidades tenemos la intención de identificar las rutas de ingreso hospitalario, tanto para pacientes como para el personal operativo. Y estos filtros debemos identificarlos muy bien en cada una de nuestras unidades. Los filtros que nosotros hemos identificado es a través de consulta externa, pacientes que llegan a los servicios auxiliares, como podrían ser servicios de ultrasonido, al laboratorio, o pacientes que llegan directamente a admisión en los cuales se lleva a cabo el procedimiento de triage. Entonces, en prácticamente todas las unidades llevamos a cabo pues todas las medidas de sana distancia y saneamiento en todos los filtros. Se ha hecho el esfuerzo por hacer mucho énfasis en lo que son los ingresos hospitalarios. Un ingreso hospitalario involucra un riesgo tanto para la paciente como para los familiares y para el propio personal del instituto. Entonces se ha hecho un esfuerzo muy grande para llevar a cabo la supervisión y solamente tener hospitalizadas aquellas pacientes que realmente lo ameriten. De tal modo que se ha llevado a cabo la gestión de servicios para evitar el ingreso de pacientes solamente para protocolo de estudio, de tal forma que si alguna paciente, por ejemplo, ameritara una valoración urgente por cardiología o un ultrasonido para evaluar alguna patología también, entonces se lleva a cabo esta gestión para hacerlo de inmediato y evitar así un ingreso hospitalario. Acortar los tiempos de estancia hospitalaria, llevar a cabo al 100% nuestro programa de gestión de camas, evitar trámites burocráticos innecesarios y bueno, en cuanto al seguimiento, lo que podemos hacer es diferir un poquito las citas, especialmente si se trata de pacientes obstétricas de bajo riesgo. Se ha implementado también lo que son las recetas para pacientes con enfermedades crónicas que requieren el estar resurtiendo dichas recetas, hacer un programa para poder otorgar más de una. Estudios estrictamente los necesarios y en el caso de las incapacidades, pues otorgarlas de manera oportuna y no llevar a cabo la transferencia de semanas. Prácticamente todas las unidades, tanto de segundo como de tercer nivel, deben de contar con un triage respiratorio. Todas las pacientes debe aplicarse un cuestionario en todos los filtros que ya comentamos para hacer evidente la presencia de un cuadro clínico respiratorio. Si en algún momento se detecta alguna paciente que pudiera tener algún síntoma respiratorio, inmediatamente debemos ofrecer una mascarilla quirúrgica. Se realiza el cuestionario prácticamente en todas las áreas en búsqueda de si la paciente cuenta o no con criterios de sugestivos o sospechosos de COVID-19. Y si es así, inmediatamente la paciente pasa al triage respiratorio para ser atendida ya con un equipo de protección personal, se notifica a epidemiología y al jefe de servicio. Esto es muy importante para que se lleve a cabo tanto el estudio de caso como de los contactos. En pacientes que tienen un cuadro clínico respiratorio leve, pero sin urgencia ginecobstétrica u oncológica, por ejemplo, en nuestro hospital, se lleva a cabo lo que es el aislamiento domiciliario y se le toman los datos para dar seguimiento a esta paciente y obviamente se le dan los datos de alarma por los cuales debe acudir inmediatamente a la unidad hospitalaria. En el caso de que nuestra paciente presente un cuadro clínico que requiera la resolución ginecobstétrica, pues debemos de tener una ruta crítica, porque aunque hay algunas unidades que son unidades no COVID, pues debemos de contemplar esta situación de urgencia. En el caso, por ejemplo, de nuestro hospital, pues contamos con una ruta crítica que si requiriera nuestra paciente una atención inmediata, ya sea en quirófano, pues vamos a meterla a una sala específica para no contaminar todas las áreas. Si es una paciente que presenta alguna situación respiratoria de gravedad que amerite terapia intensiva, también debemos de tener esta situación. Para las unidades que son no COVID y que no requieran una atención de urgencia, debemos de buscar inmediatamente los traslados a las unidades COVID. Una vez que identificamos qué pacientes pudieran requerir ingreso, hay que evaluar en qué etapa clínica está nuestra paciente. Sabemos que la enfermedad cursa por 3 etapas clínicas. La etapa 1 es una paciente que, bueno, realmente los síntomas son mínimos y pues, que pues, se puede manejar de manera ambulatoria.
En las etapas 2 y 3 son pacientes que ya presentan un cuadro de neumonía. En la etapa 2 es una neumonía leve y en la etapa 3 pues es una neumonía grave que se asocia a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y que muy probablemente esta paciente va a requerir el ingreso a la unidad de cuidados intensivos. En general, los criterios de ingreso hospitalario pues van a ser aquella paciente que tenga una evidencia clínica o radiológica de neumonía, un síndrome de distrés respiratorio agudo, taquipnea, uso de musculatura accesoria, desaturación, evidencia de deshidratación clínica grave o shock, alteración del nivel de conciencia o cualquier paciente que curse con alguna comorbilidad que la lleve a inmunosupresión. En caso de pacientes que tengamos hospitalizadas, que presenten fiebre más linfopenia, también debemos de sospechar en COVID-19. La tasa de letalidad sabemos que para el embarazo es entre el 10 y 12.3%. ¿Cómo llevamos a cabo el muestreo en nuestras unidades de salud? Y esto aplica para los 3 niveles de atención. Muestreamos el 100% de los casos de pacientes sintomáticas que cumplan con la definición operacional, pacientes hospitalizados y defunciones y trabajadores de la salud que han estado en contacto directo con nuestras pacientes, pero que obviamente cumplan con la definición operacional, pacientes de los grupos de riesgo y en pacientes con síntomas leves generalmente solo muestreamos el 10% de los casos. Yo creo que es muy importante como ginecobstetras conocer también cómo se toman o cómo se lleva a cabo el muestreo, porque muchas veces estos casos nos pudieran llegar en turnos diferentes al matutino, que es donde habitualmente contamos con epidemiólogo, y pues a quien le toca tomar la muestra a veces es al ginecobstetra o al médico de primer contacto. Las muestras que se prefieren para llevar a cabo la PCR en pacientes que no están intubados es la toma de un exudado faríngeo y nasofaríngeo, el cual se hace con un hisopo que está hecho de dacrón o de plástico y que debe introducirse hasta 2.5 centímetros a través de la nasofaringe y con una angulación de 45 grados. Y en la toma del exudado faríngeo, que lo llevamos a cabo con una batelenguas y con la toma de las muestras en las paredes laterales, las cuales van a ir en un tubo de ensayo que se debe de conservar en una temperatura de 2 a 8 grados y que lleva un embalaje especial y obviamente una solicitud. Básicamente en el Instituto Mexicano del Seguro Social esto se sube a una plataforma que se llama Sinolave y los resultados los tenemos en un lapso de 24 a 48 horas y el epidemiólogo es quien revisa estos resultados y nos da el reporte. Una vez que decidimos internar a nuestra paciente, ya sea en la terapia intensiva o en el aislado respiratorio o incluso en el triage respiratorio, si es que la mantenemos ahí para traslado, pues es muy importante conocer cuáles son las medidas de aislamiento. Estas son las medidas o los tipos de aislamiento que se llevan a cabo en las unidades hospitalarias y que básicamente el que utilizamos para COVID-19 pues es el aislamiento de vía aérea, lo cual implica todas estas medidas de protección, que es la higiene de manos, y toda la utilización del equipo de protección personal. En el caso de la mascarilla, pues debe ser una mascarilla de alta eficiencia N95 y la utilización de gogles, los cuales se utilizan en procedimientos que generan salpicaduras y aerosoles. Prácticamente todas las unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social cuentan con estas tarjetas de acción por flujo de atención médica. Estas tarjetas son de uso obligatorio para el instituto e identifican las actividades obligatorias que se tienen que ejecutar para garantizar la atención médica segura. Entonces tenemos 6 que son para el flujo de atención de pacientes sospechosas o confirmadas con COVID-19 e implican el manejo en triage respiratorio, en consultorios de urgencia, en aislamiento hospitalario, y obviamente en los traslados, tanto externos como internos. Y los que implican la seguridad en la atención en la salud. Son las tarjetas básicamente enfocadas al equipo de protección personal y cómo se llevan a cabo el manejo de los residuos biológico-infecciosos o en las áreas de limpieza e higiene.
Les voy a mostrar dos que son, me parecen las más representativas. En este caso, por ejemplo, la tarjeta de acción en triage respiratorio implica cómo debemos llevar a cabo la utilización del equipo de protección personal, cómo debemos desinfectar los insumos utilizados, que básicamente se recomienda llevarlo a cabo con alcohol al 70%, la colocación inmediata del cubrebocas a pacientes con sospecha de coronavirus, y obviamente una vez que se toman los signos vitales, pues la clasificación del triage, tanto respiratorio como obviamente de la evaluación obstétrica que se lleve a cabo en ese momento. Aquí tenemos otra, por ejemplo, que es sobre el traslado del paciente sospechoso, que aquí lo que me pareció muy importante es llevar a cabo un enlace con las unidades receptoras para que éstas lleven a cabo todos los preparativos necesarios para el ingreso del paciente, y nunca deberemos trasladar a una paciente con inestabilidad hemodinámica. Todas las pacientes a las cuales se lleve a cabo el traslado, pues esto se debe llevar a cabo bajo las medidas de protección para todo el personal. Contamos también con una infografía que permite evaluar en qué escenario clínico nos encontramos y obviamente en base a eso determinar cuál es el equipo de protección necesario para cada uno de estos escenarios. Por ejemplo, en consultorios de atención diaria, donde no se manejan enfermedades respiratorias, deberemos de contar con un cubrebocas plisado y el uso de guantes, obviamente, la higiene de manos continua. Mientras que en otras áreas, como el triage respiratorio o en quirófano, en atención de pacientes con COVID o aquellos procedimientos generadores de aerosoles, se recomienda la utilización de todo el equipo, incluyendo el uso de la mascarilla N95. ¿Cuáles son los procedimientos generadores de aerosoles? Pues prácticamente se considera reanimación cardiopulmonar e intubación endotraqueal, la utilización de circuitos cerrados, traqueostomía y, como les comentaba, procedimientos quirúrgicos. Todas las áreas donde vamos a manejar pacientes COVID deben de tener esta infografía que nos muestra cómo se debe de colocar el equipo de protección personal y cuál es el orden de retiro. Todo el personal de salud lo debe de conocer. En cuanto a estudios de imagen de pacientes ingresadas, se recomienda que se lleve a cabo la toma de una radiografía de tórax, de preferencia portátil, para no exponer otras áreas del hospital. Y en pacientes que presenten deterioro respiratorio es recomendable la realización de una tomografía. Sabemos que más del 75% de las pacientes que presentaron compromiso pulmonar, estas presentan una imagen típica bilateral y de localización en la periferia, donde el hallazgo más común es la imagen en vidrio esmerilado. En cuanto a la vigilancia fetal, sabemos que la tasa de letalidad materna es elevada y hay un incremento de riesgo de parto pretérmino, preeclampsia, ruptura prematura de membranas, restricción del crecimiento intrauterino y muerte perinatal. En las pacientes, en las series que no son muy grandes, la serie mayor quizás es de 41 pacientes, en aquellas que adquirieron COVID-19 en tercer trimestre, prácticamente las PCRs en líquido amniótico y sangre de cordón han salido negativas. Es muy importante comunicarle a nuestro personal que hasta la fecha no hay evidencia de transmisión vertical, y esto también para evitar el pánico en la atención tanto de la mamá como del bebé. En nuestra unidad pues se ha llevado a cabo una reorganización de la unidad de evaluación fetal para dar prioridad a aquellas pacientes con comorbilidad y las urgencias. En el caso de las pacientes con COVID-19, se han asignado equipos de tococardiografía específicamente para las áreas de confinamiento, para evitar la contaminación de los equipos, aunque bueno, llevan a cabo una situación de desinfección. Y también idealmente se debería asignar un equipo de ultrasonido específicamente para esa área. Obviamente sé que no en todas las unidades es posible. Una vez que hayamos resuelto el problema obstétrico, en el caso de las unidades de atención no COVID, deberemos de buscar el traslado a otra unidad hospitalaria. Esto es importante porque se paran algunos flujos de atención cuando tenemos estas pacientes en algunas
áreas que pudieran ser comunes de nuestro hospital. En cuanto al algoritmo del recién nacido de madre con sospecha de COVID, la mayoría de la literatura recomiendan el alojamiento conjunto, la lactancia materna exclusiva y en el caso de pacientes positivas ya corroborada con la PCR, debemos de tener mucho cuidado en cuanto a la protección respiratoria y favorecer la higiene de manos frecuentes. En todos los recién nacidos hay que realizar la prueba, aunque sabemos que la mayoría va a salir negativos. Es importante en pacientes ya confirmadas no realizar el apego inmediato y tampoco se recomienda el pinzamiento tardío del cordón. Prácticamente todas las guías recomiendan lactancia materna temprana y bueno, pues básicamente no requiere un aislamiento especial. En el caso de los recién nacidos que resulten positivos, estos habitualmente sí los debemos de trasladar a unidades COVID. Y bueno, prácticamente este es el protocolo de atención en las unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social. Doctora, muchísimas gracias. Hay muchas preguntas dirigidas a usted. Le voy a pedir que se quede con nosotros para al final de la presentación podamos darles curso. Ahora me es muy grato presentarles al doctor Fausto Moisés Coronel Cruz, que es jefe de la División de Ginecología y Obstetricia del Hospital General de México Eduardo Liceaga y gratamente nuestro amigo. Fausto, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Listo, Fausto. Si quieres compartir tu pantalla, por favor, agradecerte tu participación y iniciar tu presentación. De acuerdo, pues bueno, es muy grato contar aquí con esta invitación y compartir este importante foro con ustedes. Saludos a ti y a José Lira, que son mis buenos y queridos amigos. Es muy gratificante, insisto, que nos contemplen para venir a compartir las experiencias que hemos tenido en el Hospital General de México, que desde que empezó esta pandemia se asignó y se designó como centro COVID. Y veo con mucho agrado que el INPE ya está perfectamente involucrado también. Es bueno nombrar que cuando esto se implementó, se designaron, a los que nos dedicamos a atender a pacientes en población abierta, no derechohabientes. Se asignaron, como ustedes bien lo saben, de primera instancia al INER, en segundo lugar a González, tercero, nutrición, Salvador Subirán. En cuarto espacio se designó a lo que era el Hospital Juárez del Politécnico y nosotros como Hospital General. Y veo con mucho agrado que el INPE ya se agregó. ¿Y por qué digo con mucho agrado? Porque de primera instancia los únicos que teníamos esa aplicación para manejar pacientes embarazadas, pues éramos Hospital General. Y sí se nos venía un panorama demasiado complicado en cierta medida por el volumen a recibir. Ahorita afortunadamente lo estamos compartiendo con el INPE. Bien, entonces en este caso, insisto, les voy a compartir la experiencia que hemos llevado a cabo. Aquí es bueno resaltar que, esta asignación que tuve el gusto de ganar y de adquirir como jefe de servicio de ahí del Hospital General de México en el área de ginecología y obstetricia. Y bueno, les comparto aquí en confianza que esta asignación me la dieron el día 13 de marzo, un viernes 13 de marzo. Y el lunes que yo llego a ocupar el cargo, se me asigna o se me recibe con esta contingencia. Entonces, estas 4 o 5 semanas han sido de trabajo intenso, que lo hacemos con mucho gusto, por supuesto, pero ha sido una prueba de ingreso al cargo de muy buen nivel, ¿de acuerdo? Y obviamente, pues poniendo en juego todo lo que hemos aprendido. Bien, entonces, en sí, y hablando de lo que nos ocupa, es importante hablar del primer nivel de atención en relación con este tipo de casos. Y obviamente todos estamos inmersos en él, primero, segundo y tercer nivel. Y vaya, el triage que se tiene que establecer, ¿sí? Se basa en 3 puntos fundamentales. Hay que enfocarlo en ubicar si la paciente requiere atención respiratoria inmediata debido a que sus síntomas son graves. Eso hay que identificarlo de manera primordial. También si la paciente es un caso sospechoso de infección por COVID-19 y requiere derivación a segundo o tercer nivel para realizar una prueba molecular que la corrobore la descarte.
Y finalmente, si existe riesgo obstétrico más sospecha de infección por COVID-19, que amerita envío a un hospital de referencia específico para COVID-19. Entonces es lo que debemos de determinar y el primer nivel debe de tener esta importante función. Ahora, conforme a ello, la forma de abordar estos casos, también ya lo nombraron, no creo que esté de más volverlo a tocar. Y vamos a hablar de que hay datos de sospecha y de sospecha grave. Los datos de sospecha se catalogan tos, fiebre y cefalea. Y la cefalea sobre todo cuando no cede a pesar de analgésicos. Con la presencia de dos de estos factores, aunado a un factor que puede ser la disnea, las artralgias, las mialgias, la odinofagia, rinorrea, conjuntivitis, dolor torácico, eso hace necesario que la paciente sea con alta sospecha de tener COVID. Ahora, la sospechosa grave. En este caso, cualquier dato de sospecha de los que acabamos de comentar, sumado a lo que es disnea, oximetría abajo del 94%, síndrome pleuropulmonar, hipertensión arterial, exacerbación de todos los síntomas cardiovasculares o respiratorios, trastorno del estado de conciencia, importante por favor, presencia de vómito, diarrea persistente, descontrol de glucemia, evidentemente en pacientes diabéticas, una presión arterial tendiente a la baja, abajo de 90 milímetros de mercurio, hablando evidentemente de sistólica, una fiebre que supera los 38 grados centígrados y que es persistente a pesar del tratamiento antipirético, la disminución de movimientos fetales, aquí lo nombran menos de 10 en 12 horas, sangrado transvaginal importante, dolor intenso de cabeza, la cefalea persistente, tinitos, ruptura de membranas, presencia de contracciones dolorosas y frecuentes, así como edema súbito e importante de extremidades inferiores. Esto por sí solo, desde el punto de vista clínico, implica la necesidad de enviar a esta paciente a un centro COVID, obviamente para recibir la atención obstétrica. Yo me atrevo aquí a sugerir, y ojalá y pueda ser una generalidad algún día, este tipo de pacientes obviamente sean abordadas por los especialistas que implican, pero también por los médicos materno-fetales, que son una labor que deben de cubrir obligadamente. En el examen inicial, lo que aplica es hacer la detección de este tipo de infección, ya sea concluyéndola o descartándola, y también dejar en claro, cuando se lleva a cabo este tipo de escrutinio, este tamizaje debe de tomarse muestra también para descartar influenza, porque el cuadro clínico es extremadamente similar. Y también las muestras, como ya quedó perfectamente entendido, cómo se deben y de dónde tomarlas. Ahora, les comparto también, por favor, el formato de triage, que es el propio ahí del hospital, y que se aplica de forma generalizada, ya a partir de hace 3 o 4 semanas para identificar este tipo de pacientes. Evidentemente para hacer esa captación pronta y proceder al manejo que conlleva. Y vamos, en este caso vamos a revisar flujogramas o los algoritmos de atención en pacientes obstétricas o ginecológicas con sospecha o confirmación de infección por virus COVID-19 sin urgencia, en este caso, ginecológica u obstétrica. Aquí se plantean los siguientes panoramas. La paciente llega con este grado de sospecha. Evidentemente va a llegar al área de filtro, y aquí es bueno hacer mención que el área de filtro del hospital, ahorita más adelante se los voy a mostrar, el plan que establecemos es que la paciente llega a la puerta de ingreso al servicio, que está por la calle de Jiménez, y desde aquí también es importante destacar que todas las pacientes ingresaban al Hospital General de México hasta hace 4 semanas por la entrada principal, y ahí se distribuían en los diversos pabellones. En este momento la única vía de entrada es la que está por la calle de Doctor Jiménez. Todo lo que llega ginecológico u obstétrico entra por esa área de urgencias. De esta manera estamos limitando el flujo de pacientes al interior del hospital. La paciente llega a este sitio y sin que entre al servicio, a través de lo que es la reja de protección, se le hacen preguntas sencillas para descartar si trae algún cuadro de infección de vías respiratorias. Como ya lo dijimos, se pone especial atención en preguntar si hay fiebre mayor de 38 grados, tos seca, disnea o cefalea. Y entonces, si la paciente tiene algún dato, por mínimo que sea en este sentido, se le invita y se le lleva a que sea tamizada en las áreas que hay para tal fin, en la explanada de la consulta externa del hospital, así como en el área de urgencias adultos. En estas áreas de tamizaje que se establecieron para esta finalidad, se encuentra un neumólogo, un infectólogo y un epidemiólogo. Ellos la evalúan, la checan detalladamente antes de que ingrese al servicio. Después de ello, después de que se hace este tamizaje, en dado caso de que se catalogue como negativo, la paciente con una nota de valoración hecha por estos expertos que les acabo de comentar, se regresa ahí al servicio, al área de admisión filtro, ¿de acuerdo? Y en este caso,
se evalúa el proceso por el médico tratante y ahí se determina si la paciente tiene datos que permiten un manejo ambulatorio. Obviamente, habiendo resuelto su problema obstétrico ginecológico, se le sugiere que se vaya a casa, ¿sí? En este caso con aislamiento y seguimiento estrecho. Por otro lado, si la paciente regresa con nosotros y ya con esta nota de evaluación previa y se detecta que el problema ginecológico u obstétrico requiere un ingreso para su atención, entonces en este caso obviamente la vamos a ingresar y en ese momento que se ingresa, a pesar de contar con la valoración que ya hice mención, se le van a tomar muestras para COVID, para influenza y otros exámenes complementarios, ¿de acuerdo? Y obviamente se le da prioridad a la atención de su problema gineco-obstétrico. En cuanto este ya se haya resuelto, ¿sí? Desde el punto de vista quirúrgico, y en ese proceso esperamos la obtención de resultados. Si el resultado es negativo para COVID, obviamente se lleva a cabo el proceso de recuperación y se maneja un egreso posterior, con las medidas habituales de cuidados. Si por el contrario se da un resultado COVID positivo, ¿sí? En este caso la paciente se canaliza y se envía directamente a la zona de concentración que en este momento es la zona de cardioneumología. Es una torre que se tiene de cardioneumología que se evacuó específicamente para recibir a pacientes de este entorno. ¿Qué es lo que se hace al momento de recibirla? Obviamente se lleva a cabo todo lo que le pueden ofrecer en la misma. Y ahorita voy a hacer un poquito más detallado en los datos que están ahí contemplados. Vuelvo al tamizaje. Si el tamizaje que hace el infectólogo, el neumólogo y el epidemiólogo resulta positivo, en este caso, si se trata de una paciente estable, la paciente se canaliza directamente al área de infectología. Y en el área de infectología se sujeta a la toma de muestras y evidentemente se le da el tratamiento que requiere de acuerdo a su estado. Ahora, nosotros vamos a verla como servicio tratante de medicina materno-fetal, la vamos a ver directamente al área de infectología y estamos al pendiente de su evolución, de su atención. Y si requiere una resolución quirúrgica, la intervenimos en el quirófano de infectología. De tal forma que esta paciente no va a llegar al servicio de ginecología obstetricia va a llegar con nosotros hasta que se haya resuelto su problema infeccioso. Por otro lado, si también es positivo, pero se trata de una paciente inestable, sobre todo desde el punto de vista respiratorio, esta paciente se deriva inmediatamente a lo que es la torre de cardioneumología. Y al llegar a esta, también se le van a tomar tomas de muestras para COVID e influenza. También, en este caso, se maneja en un cuarto aislado y la vigilancia materna que se establece, ¿sí? Estamos nosotros al pendiente, la vamos a ver a diario, ¿sí? Tanto en infecto como en cardio, la vamos a ver a diario y obviamente hacemos una vigilancia materna estrecha conjuntamente con los médicos neumólogos que pueden canalizar a la paciente si es una condición dentro de su proceso de inestabilidad, es una paciente que requiere una terapia intermedia, obviamente ahí ingresamos a verla, y si es una paciente con datos o características de terapia intensiva, incluso se mete a la terapia, se intuba, cuando el caso lo merita, para esa asistencia ventilatoria, y ya sea en una o en otra área, nosotros vamos a valorarla. Estamos muy al pendiente de ello, tanto de ella como de bebé. Como pueden ver a la paciente, la evaluamos desde el punto de vista bioquímico, de imagen, y al bebé le hacemos un seguimiento a base de ultrasonografía, monitorización cardiotocográfica y cuando lo requiere, hemodinamia fetal. ¿De acuerdo? Y también durante este proceso manejamos de manera conjunta y alterna con lo que vienen siendo los médicos del área, la posibilidad, si el caso se amerita y hay necesidad de interrumpirlo a corto plazo, y de acuerdo a la edad gestacional, pues los inductores de madurez pulmonar y neuroprotección, si el caso así lo aplica. Esto que les acabo de platicar es en paciente que se maneja, que llega con nosotros en una urgencia mediata. ¿Qué pasa en aquellas pacientes que llegan al servicio y ya llegan con una urgencia absoluta? Aquellas que ya llegan con una hemorragia importante o con el bebé casi en periodo expulsivo y que ya no podemos derivarlas a ningún área de tamizaje. Entonces, en este caso, el abordaje es el siguiente. Igual va a llegar por área de admisión, filtro, el abordaje es el mismo, se le hace el cuestionamiento, pero a diferencia de no poderla mandar a las áreas de tamizaje, esta paciente se ingresa de inmediato de acuerdo a su grado de emergencia. Se ha destinado, dentro de los 2 cubículos que tenemos para atención en pacientes de primer contacto, se ha destinado el consultorio 1 de admisión filtro para la paciente llega y la metemos a este sitio. Obviamente se aísla de primera instancia y en ese momento se activa un código que hemos nombrado código aislamiento. El código aislamiento se activa mediante el altavoz o de manera personal
y obviamente la gente ya está perfectamente capacitada para que al momento que escucha esa activación, el médico y la enfermera que van a entrar a revisarla al cubículo donde se encuentra en ese momento confinada, inmediatamente van a llevar el proceso de vestido con todo lo que se debe de utilizar en cuanto al material para su protección personal, y de esta manera protegemos al máximo la integridad del médico y del personal en general que está actuando en estos casos. Bien, ahora, en cuanto ya se evalúa por parte del médico y la enfermera, únicamente los dos están en este cubículo, no entra más gente, y ya se determina la conducta a seguir. Ahí se define su paso prácticamente inmediato a la zona de reconversión que se convirtió en el área de tococirugía. En el área de tococirugía contamos con 4 salas de expulsión y 4 quirófanos. Las salas de expulsión, que están una tras de otra, se confinó o se destinó específicamente para la atención de estas pacientes. Entonces, el área ya se encuentra habilitada, ya se llevó a cabo todos los procesos de adecuación para que en cuanto la paciente sea evaluada en este consultorio 1 y vaya a pasar a estas áreas de expulsión, obviamente se lleva a cabo todo un proceso en el cual la paciente se viste también de una manera especial, que va a consistir en tener su cubrebocas, ¿verdad?, de triple capa, y de acuerdo a lo que el caso requiera, si la paciente está tosiendo, está con estornudos frecuentes y todo ello, incluso se tiene la disposición de ponerle el de alta eficiencia, el N95. Ahora, después de ello se le va a colocar una careta de acrílico, una mica de acrílico, que también le va a cubrir la cara, obviamente su preparación, gorrito, bata, etc. Y de la misma forma se le invita cuando llega y el tiempo lo permite a que tenga un lavado de manos o se le da el alcohol glicerinado. Ya que la paciente está preparada para pasar al área de expulsión, obviamente entra el camillero que también ya se cuenta con la vestimenta adecuada y él se encarga evidentemente de trasladar a la paciente directamente al área de expulsión, pero aquí hemos echado a andar lo que se ha recomendado, que cubrir a la paciente y tratar de aislarla en esa camilla que la va a trasladar. Procuramos aislarla y cubierta con un plástico que la envuelve perfectamente bien, obviamente salvaguardando sus vías respiratorias para que no le incomode, y que va a cubrirla en todo momento desde que está en el consultorio 1 hasta que pasa al cubículo donde va a ser atendido. Es un proceso que nos lleva, pues, de la urgencia que implica, no más allá de 2 a 3 minutos. Entonces, la paciente sale del cubículo 1 ya cubierta con esta preparación especial, y ya cuando llega al área de expulsión, ahí se retira lo que viene siendo el plástico que la va cubriendo. Desde que el código se activa, también los médicos que van a ingresar a la sala para su atención se empiezan a cambiar a la par que los demás, para que cuando la paciente ya llegue al área donde va a ser atendida, hablando de la expulsión, ellos ya estén completamente vestidos y esperándolas para llevar a cabo la atención. El personal que se ha determinado para su atención en esta área de quirófano, ¿sí?, se ha definido y ha quedado estipulado que van a ser dos ginecólogos, los cuales se han asignado de la siguiente forma. Este tipo de procedimientos, sea cual sea, deben de ser atendidos por la gente de mayor experiencia para minimizar tiempos quirúrgicos. Entonces, está asignado el médico de base, que esté en el turno, y quien va a ser asistido por el R6 de medicina materno-fetal. ¿De acuerdo? Son los que van a entrar a resolver el procedimiento. Por parte de enfermería se va a contar con la instrumentista y con la circulante, y por parte de anestesia se va a asistir con 2 médicos anestesiólogos. Es el personal que va a estar adentro. Y también se va a contar, si es un bebé y se tiene catalogado como un bebé de término, se va a contar únicamente con un pediatra adentro para la reanimación del bebé. Pero si es un bebé que tiene una edad gestacional que lo cataloga como prematuro, entonces van a asistir con 2 pediatras en el interior. Entonces, esta es la gente que va a entrar a esa sala, obviamente con la vestimenta que el cuadro obliga, y después de que se mete la paciente, la sala se cierra y queda completamente sellada. También es pertinente comentarles que cuando la paciente va entrando al área de expulsión, ya habiendo rebasado el área donde ya se cataloga como expulsión, que ahorita les voy a mostrar, cae una cortina de plástico que limita el área y queda perfectamente sellada en sus 4 superficies para que el área se encuentre, insisto, completamente aislada durante la atención de esta paciente. Ya que se llevó a cabo la atención ginecológica o obstétrica que implica, también es pertinente comentarles que el instrumental que se mete para esta atención, así se trate de un parto o de un legrado,
habitualmente lo que decidimos es meter equipos quirúrgicos, instrumental, todo lo que se requiera, incluso hablando de un equipo de histerectomía. ¿Por qué? Porque cuando se sella la sala, lo más indicado es que nadie entre ni salga hasta que el acto quirúrgico termine. Entonces es preferible tener instrumental de más y no de menos para no después estar pidiendo y que se esté llevando y abriendo y cerrando la puerta cuando debe de estar sellada. Cuando el acto termina, entonces ya se procede pues a llevar a cabo todo el proceso de preparación de la paciente. ¿Para qué? Para que puedan accesar el infectólogo, el neumólogo y el epidemiólogo a valorar a la paciente, insisto, en el cubículo donde le fue asignado, y de acuerdo a la evaluación que ellos hagan, de ahí se va a determinar si la paciente se va a infecto o se va a la torre de cardioneumología. De tal forma que la paciente sale del cubículo de expulsión a cualquiera de estos dos sitios. ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma estamos asistiendo a la paciente como se indica y procurando, ¿verdad?, que no tenga ninguna, o que la posibilidad de contagio sea completamente mínima. Ahora, en este caso también vamos a nombrar que después de esta valoración, como ya les dije, si se trata de una paciente estable severo infecto, donde le van a hacer este procedimiento que está ahí nombrado, y si se trata de una paciente inestable, se va a ir a la torre de cardioneumo. ¿De acuerdo? Este es el proceso que se lleva a cabo. Ahora, también vale la pena mencionar que en dado caso que se trate de un bebé que, vamos, que se llevó a cabo una cesárea, atención de un parto, el pediatra que lo va a asistir o los pediatras que lo van a asistir únicamente van a pasar al bebé hacia la zona externa, donde lo va a recibir otro pediatra que va a hacer la labor de llevarlo a los cuneros que se encuentran allá arriba en el segundo piso del Servicio de Ginecología y Obstetricia, y que también ya está habilitado como zona COVID para bebés. Eso también ya está perfectamente establecido. Entonces, esa es la dinámica que procuramos llevar a cabo. Ahora, cuando ya se decide que la paciente debe ir a infecto o a la torre de cardioneumo, también se lleva a cabo todo el proceso con gente que ya está afuera, camillero, enfermera, para que la paciente cuando salga del cubículo nuevamente se vuelva a cubrir con otro plástico, no con el de inicio, sino con uno nuevo, se vuelve a plastificar, así le llamamos, se envuelve en este plástico, en esos cilindros plásticos pues, y de aquí se va a llevar al área de infectología o de cardioneumo por los pasillos del hospital en rutas que están ya previamente establecidas para que el tiempo de traslado sea el mínimo y con la menor interferencia posible. ¿De acuerdo? Entonces esto es lo que estamos haciendo de manera específica con nuestras pacientes. Aquí les muestro la ruta que llevamos a cabo. Esta es la entrada, está por el área de Dr. Jiménez. Este es el área de urgencias de obstetricia. Y es ahí donde se va a llevar a cabo la evaluación de la paciente, llevando a efecto el primer contacto. Y obviamente el triage que nos va a permitir saber que si ingresa o se va por fuera del hospital a tamizar a las áreas que les comenté. Aquí está ya en un acercamiento. Este es el personal que interviene. Ahí está el señor vigilante. El médico que ya la está esperando ahí con su traje. Pongan especial atención en cuál es el atuendo que el médico debe de tener para recibir este tipo de casos, al igual que la enfermera. ¿De acuerdo? Aquí ya es viéndolo por dentro. Sí, ahí está otra vez el señor vigilante y el atuendo mínimo necesario, cubrebocas de mediana eficiencia, gogues y la mica de plástico que cubre cara. Y dense cuenta que esto aplica desde el vigilante hasta el médico, enfermeras, todos están protegidos en este sentido. Nos interesa muchísimo atender a estas pacientes. Considero que tenemos todo lo necesario y también quiero destacar que las autoridades del hospital, desde que nos catalogaron como centro COVID, esto ocurrió a partir del 15 de marzo, nos han dotado de todos los insumos que el caso amerita. No tenemos afortunadamente ninguna deficiencia. Entonces se está protegiendo a todos los pacientes. Este es el área de control de enfermería para accesar al servicio. Aquí está el área del filtro y les estoy mostrando de manera muy intencionada, ¿verdad? Este es el cubículo 1 y aquí está viéndolo ya de frente y este es el área donde pasan las pacientes y donde se encuentran aisladas desde que llegan hasta que son evaluadas por el médico que las va a atender. Ya que se decide su paso hacia la tococirugía, este es el pasillo que tiene que transcurrir la paciente hasta llegar al área de trans, que está aquí al fondo, donde aquí vemos el pasillo con las puertas abiertas y finalmente llegamos al área de trans. Aquí llega el camillero. Resaltar, por favor, que el camillero lleva el atuendo ya colocado y es el único que va a poder pasar porque ya trae botas puestas directamente, dando vuelta a mano izquierda para poder accesar de forma directa a lo que viene siendo el área de expulsión. Aquí tienen
Aquí tienen el área de expulsión, las tarjas para lavado, los cubículos, este es el 1, el 2, y aquí están los, bueno, en orden está el 3 y el 4 a seguir. Obviamente también nos damos a la tarea de que todo esto que les estoy comentando está ilustrado por carteles que ejemplifican cómo vestir, cómo desvestir de manera secuencial y ordenada para que el personal se apoye. Ya que terminó la atención de la paciente, también, vamos, desde que empieza y cuando termina, como pueden ver, esta es la vía de entrada a lo que viene siendo el área de expulsión. Tenemos este trans. Aquí hay un baño, ¿verdad? Para que el personal, obviamente, aquí es como entran para poder accesar al área de expulsión, y aquí es la vía de salida. Aquí está nombrado con baño, tanto en la entrada como en la salida hay baño, con regadera, porque dentro de las normas que se han establecido se recomienda que ya que se despojan del uniforme, pueden, los que así lo deseen, y puede ser algo recomendable, pasar a bañarse para que minimicen el riesgo de infección. Ahora, algo que sí es muy importante, y ya lo resaltaron en pláticas previas, la protección del personal de salud es fundamental, es primordial. Todos tenemos ya conocidos y muy malas experiencias de buenos amigos o contactos cercanos que desafortunadamente en este proceso han muerto. Y también tomar en cuenta que la agresividad del agente del virus es grande, y que el estado de inflamatorio, de endoteliosis y de neumonitis que provoca es muy severo. Ahora, dejar en claro esto. El personal de salud debe tener equipo de protección especial para evitar cualquier contagio. Afortunadamente, insisto y recalco, el hospital no está proporcionado de todo lo que se requiere. La paciente deberá utilizar cubrebocas de triple capa, mascarilla quirúrgica desde que ingresa y en todo momento. Ubicación en la zona especial de aislamiento establecido para cada unidad hospitalaria, y se deberá evitar la entrada del acompañante, quien deberá esperar fuera del edificio o en la sala de espera. El acompañante, quien sea, también se cataloga como potencialmente infectado. Hablar de los cubrebocas es todo un entorno hoy en día, ¿verdad? Hay que saber que están los de triple capa, mediana eficiencia, o los de alta eficiencia, como son los N95. Obviamente hay una técnica muy especial para poderlo aplicar y quitar, y que debemos de conocer, ¿verdad? Y debemos de tener bien presente. También resaltar lo que es el uso de los goggles. Está muy indicado utilizarlo y por favor no omitirlo, ¿sí? Sabemos que una de las vías de transmisión del virus puede ser la conjuntiva. Las caretas plásticas, aquí las tenemos. Afortunadamente hay mucha conciencia por parte de la sociedad, y hemos también sido favorecidos en buena medida por donativos que nos han mandado allá al hospital, sobre todo de caretas plásticas. Obviamente todo lo que envíen es muy bien recibido y lo distribuimos entre todo el personal, y eso nos ha permitido prácticamente cubrir el 100% del personal, enfermería, intendentes y médicos, con una careta personalizada para cada uno de ellos. Bien, aparte de ello, vean ustedes, cuando damos atención a consulta externa, el equipo mínimo recomendado, ahí se está ejemplificando, es gorro, cubrebocas de triple capa, goggles, careta de acrílico, bata impermeable desechable y guantes. Esto es para atender a toda paciente que llega, no es necesariamente solo para las pacientes con sospecha. Toda paciente que está llegando para atención en consulta, en urgencias o el pase de visita, lo recomendable es hacer esto. Y es algo que estamos pugnando porque se haga de manera obligada. Aquí están los equipos. Los kits quirúrgicos que se utilizan, tomando en cuenta los trajes Tyvek y todo lo que se requiere para poder atender estos casos. Actualmente, vamos, el hospital, ahí al servicio, me está proporcionando con 5 kits constantes. Si los kits se ocupan, me los reponen al siguiente día, ¿de acuerdo? Y tengo la encomienda de que si se requieren más, los puedo pedir. Cada kit tiene el contenido que está ahí nombrado al lado y que sirve para vestir perfectamente bien a 3 elementos que van a actuar en la atención de la paciente, ¿de acuerdo? Y contamos con 5 kits. De esta manera contamos con 5 equipos, con 15, perdón, 15 equipos completos para poder atender este tipo de atención en la paciente que nos pueda llegar. Ahí está cómo están presentados, vean ustedes. Y bueno, este tipo de trajes son los que vienen contenidos en el kit, el que le llamamos comando. Y es así como se llega a atender a las pacientes con alto grado de sospecha o con COVID positivo. Bien, ahora, ya casi para terminar, estos son los carteles que nos dimos a la tarea de elaborar, ¿verdad? Son propios ahí del servicio, donde se ejemplifica la colocación del equipo de protección personal. Estos están pegados en las áreas donde se lleva a cabo el vestido del personal que va a actuar en el acto, ¿de acuerdo?
Y también tenemos, ¿verdad?, cómo se debe llevar a cabo esto en el área de quirófano, también paso a paso y de manera muy sencilla de entender para aquellos que así lo requieren. Vamos, este es un video, no lo voy a pasar por completo, pero vamos, contamos con el apoyo. Este personaje que está aquí hablando es un ingeniero de epidemiología. Y en este caso quiero comentarles que fue una tarea muy ardua, la seguimos cubriendo, en razón de procurar que los pacientes, que vamos, en este caso, el personal esté completamente involucrado, que tenga toda la información que debe de contener. Y eso ha dado pie a que en el hospital se estén dando cursos mañana, tarde y noche sobre la información general de COVID, sobre el proceso de vestido y desvestido. Y vamos, cuando llevamos a cabo estas estrategias dijimos, bueno, pues estamos actuando de buena manera, estamos haciendo lo que nos corresponde para que estas pacientes sean bien atendidas y que el personal no se exponga a ningún proceso de contagio. Sin embargo, ya con todo esto teórico implementado, nos dimos cuenta que no era suficiente. ¿Por qué? Porque los médicos, personal en general, se mostraba inquieto. Y ahí me puede dar cuenta que estas inquietudes hay que resolverlas, pero a la brevedad posible. ¿Por qué? Porque si esto se deja y no se aclara, da pie a tener pues malas conductas y evidentemente da también pie a que se lleven a cabo acciones equivocadas. Entonces, debido a esta situación, nos dimos a la tarea de empezar a efectuar lo que son simulacros de atención de pacientes de este tipo. Entonces, como pueden ver, esto que les estoy pasando, este video es parte de un simulacro, donde se practica también paso a paso y por parte del ingeniero de epidemiología, cómo se puede llevar o se debe llevar el proceso de vestido del personal. Y esto obviamente están viendo cómo se viste ahí, es una de las doctoras que nos asisten ahí en el servicio, y se hace paso a paso y enfrente de todo mundo que debe de estar ahí, para que vean lo que ya vieron en teoría, que lo vean aplicado. Entonces, esto, insisto, es en relación del vestido, pero también llevamos a efecto este tipo de ejercicio cuando se trata del retiro del equipo de protección. Ahora, se ha descrito, y es una realidad, que la mayor cantidad de contagios a los que se exponen el personal de salud es cuando se retiran el traje, no tanto cuando se viste, por obviedad, es cuando se lo retiran. Y ya todo lo que tienen encima está contaminado. Entonces, tiene toda una técnica y táctica que se debe de cuidar para que esto se pueda efectuar. Y también para tal efecto, tengo aquí, ¿verdad? Tengo aquí también el video que ejemplifica perfectamente bien cómo se debe de vestir paso a paso el personal y dónde debe de depositar la ropa, el vestido si es adentro del quirófano, si es afuera, y todo se hace, insisto, paso a paso y con el tiempo que implica. Esto se lleva a cabo durante los simulacros. Actualmente hemos abordado prácticamente todos los turnos del servicio, ¿verdad? Solamente me falta por cubrir el turno de velada de sábado y domingo, que lo voy a atender el siguiente lunes. Y el simulacro, como lo hacemos con toda la calma de vida y lo hacemos en conjunto con enfermería, con administrativos y con toda la gente que se interesa en recibir esa capacitación, entonces nos lleva por lo menos 1 hora y media, 2 horas. Y lo estamos haciendo con toda la intención, ¿verdad?, para que esto se pueda llevar a cabo cuanto antes. Sí, ya para terminar. ¿Cuál es la finalidad de esto? Reducir al máximo los riesgos de infección del personal. Esto es importante resaltarlo. Por un lado. Por el otro, sí, por último les ejemplifico. Esto es el manual que se elaboró por parte del hospital, nos lo hicieron llegar hace 2 semanas. Todos participamos en su elaboración, cada servicio tiene ya sus normas y lineamientos establecidos. Hay un flujograma, sobre todo de cómo se van a priorizar la atención de estos casos. Ahorita se están canalizando en la torre de cardioneumo. Cuando esta se sature, se van a ir a la torre de oncología, y cuando esta se sature, se van a seguir con la torre quirúrgica. Y así se va a dar la atención a los pacientes que lo requieran. Hay rutas de traslado señaladas en todo el hospital para saber cómo deben trasladarse los pacientes. Y por último, les ejemplifico las normas y lineamientos que nos dimos a la tarea de elaborar, conjuntamente con mi servicio de enfermería y administrativos, para que vean cómo paso a paso se determina todo esto que les acabo de platicar. También tenemos guías para vestido y desvestido, vean ustedes, ¿de acuerdo? Y vamos, todo esto es con el fin, y siempre lo recalco a todo mi personal. ¿Debemos atender a estos pacientes? Sí, tenemos el compromiso, por supuesto, pero esto no debe implicar el mínimo riesgo del personal para que nadie salga afectado. Entonces, esto Muchas gracias, Fausto. Y es por eso que nos enfocamos en esto. Muy bien, Gracias. muchísimas gracias, Fausto. Realmente tenemos una gran cantidad de preguntas. Siempre el tiempo parece ser nuestro principal enemigo, pero voy a intentar darle curso a las preguntas, algunas de las preguntas
Y les voy a pedir, por favor, si podemos ser breves en las respuestas. Algunas son, creo que son simples, otras son mucho más complejas. Entonces, doctora Mariflor, pregunta la doctora Rosa G. si el control prenatal en las unidades de medicina familiar se sigue llevando a cabo en el Seguro Social. Esa es la pregunta concreta. Si se sigue llevando el control de las pacientes, el control prenatal normal en las UMF del Seguro Social. Sí, doctor. Y la otra sí. se ha mantenido. Se ha mantenido en las unidades de medicina familiar. Cuando ya entremos en la fase 3, hay algunas unidades de medicina familiar que pues van a llevar a cabo una reconversión y que tendrán que reestructurar y hacer envíos a unidades de segundo nivel. Pero prácticamente el control prenatal en las unidades de primer nivel se mantienen, y en aquellas unidades de atención obstétrica exclusiva, que son unidades no COVID, también se mantiene de manera casi normal. De hecho, por eso se llevó a cabo un plan prioritario para considerar las comunidades no COVID, para no suspender la continuidad en cuanto a la vigilancia prenatal. Ok, perfecto. Muchas gracias, doctora. Nos pregunta también la doctora Denis G. Como no sabemos si son doctoras o personal de enfermería, la Comego en este momento les da título de doctores a todos. Yo a todos les voy a decir doctor. Entonces, la doctora Doris G. y la doctora Gabriela Marcela nos hacen preguntas relacionadas con el alojamiento conjunto y con la lactancia. Es decir, debemos de llevar a las madres a alojamiento conjunto, está indicada la lactancia, creo que alguien lo tocó en sus charlas. Si alguien me puede ayudar con estas respuestas, por favor. Sí, pues prácticamente en las unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social y de acuerdo a las guías internacionales no está contraindicada ni la lactancia, ni está indicado separar a las madres de los recién nacidos. A menos que la madre esté con inestabilidad hemodinámica o obviamente esté en una situación grave. Pero en pacientes que estén en condiciones estables, se recomienda el alojamiento conjunto, obviamente reforzando las medidas de protección respiratoria, tanto para para el recién nacido, obviamente, y la madre con sus medidas respectivas de higiene constante. Muchas gracias, doctora. Para el doctor Fausto, nos preguntan de manera así, si podemos hacerlo muy, muy sencillo, doctor Fausto, ¿cómo referenciamos a las pacientes al Hospital General? Simplemente tienen que llegar. Si estoy en una unidad, nos pregunta la doctora Arabela Sánchez, y bueno, hay varias preguntas relacionadas con esto. Si quisiera mandar a una paciente, ¿cómo le hago? ¿Le hago una nota? ¿Simplemente la paciente acude? Si nos puede decir de manera muy sucinta, muy rápida. Doctor Fausto, creo que no tiene abierto su micrófono. A ver, vamos a ver. Correcto, gracias. ¿Ya me escuchas? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, insisto, somos centro COVID de recepción y lo único que tienen que hacer es mandar una carta de envío y obviamente conforme llegue la paciente, espero que no me la manden en periodo expulsivo, por favor, que me la manden todavía con la debida continuidad y tiempo para que nos permita tamizarla. Y vuelvo a insistir, las puertas del hospital están abiertas para recibir este tipo de casos y tenemos lo necesario para atenderlas. Ok, muchísimas gracias. Doctor Bernardés, nos hacen dos preguntas, algunas específicamente nos preguntan con el hospital español, ¿qué sucede con aquellas pacientes que tienen una urgencia, que evolucionan un problema respiratorio? ¿Estas pacientes las tratan los médicos tratantes externos o hay un personal propio de la institución que hace la atención ya en las terapias intensivas? Hay un grupo de especialistas asociados del Hospital Español que se encargan de atender este tipo de pacientes. Cuando un paciente empieza a tener un deterioro más o menos rápido, se le avisa, llega el equipo de reacción inmediata y hace lo que tiene que hacer. Está conformado por un intensivista, por un infectólogo, por un internista, anestesiólogo, se van variando porque pues siempre pueden ayudar el uno al otro. Y los obstetras pues no sabemos ni nos marcamos ni nos distinguimos por utilizar respiradores
o saber intubar a un paciente. Doctor, y hay una pregunta que realmente me llamó mucho la atención y se me hace muy interesante. El doctor Andrés Emiliano nos pone en signo de interrogación y al marido, ¿cómo lo cuidamos? ¿Qué le hacemos? ¿Qué le recomendamos? Bueno, si el paciente, si uno ve lo que han hecho en otros países, empezaron con que no había problema y luego los sacaron casi a patadas y luego si es COVID positiva, solamente se queda ella, está en aislamiento. Si el marido quiere estar ahí, sabe que se va a contaminar, la carga viral es fuerte, ¿quién va a cuidar a ese bebé después? Yo creo que hay que hay que plantearlo para que se pueda entender, ¿no? Si la señora le va muy bien y no tiene problema y evoluciona como la mayoría sin tener problemas a todo dar, ¿no? Pero si evoluciona a tener insuficiencia respiratoria, falla cardíaca, todas esas cosas que hemos leído así como la galería del terror, ¿quién va a ayudar a ese bebé? Entonces, Muy en bien. el hospital nosotros tenemos la idea de que para que el marido y la señora estén juntos han de ser COVID negativos. Si la señora Ok. es dudosa, pues el marido entiende eso. Además, pues el nacimiento de un bebé es un evento social. Pues ahora no. Ahora solamente está el marido y la señora. Pues si la señora sale positiva, pues la señora estará sola, lastimosamente. Lo que sí tenemos son recursos tecnológicos. Entonces, por ejemplo, dentro de todos estos parafernales que tenemos ahora en estas salas quirúrgicas tan equipadas como nos han mostrado, tenemos videocámaras. Entonces, esas videocámaras nos ayudan a mantener un cierto contacto externo entre el paciente y sus familias, Perfecto. y entonces eso ayuda. Muy bien. Para los cuatro, porque es una pregunta muy interesante, el doctor Gavino Illescas pregunta si realizarán en todos los hospitales, supongo, muestreo microbiológico de personal de salud que atiende a las pacientes COVID positivas para conocer y documentar epidemiológicamente el comportamiento de la infección. Parece muy interesante que el personal va a estar en vigilancia frecuente. ¿Cómo será? Si me quieren decir de forma muy sucinta, ¿cómo se ven en todas las instituciones, por favor? Sí, doctor Bernardes, adelante. Es una pregunta muy interesante. Me voy a permitir, si me dan chance, de compartir una imagen que tengo aquí al respecto, que puse en la presentación. Nada más déjenme ahora compartir la pantalla. Aquí está. Ahora déjenme compartir la pantalla, que es muy interesante, que nos explica fundamentalmente cómo funciona esta idea. Si nosotros vemos aquí los antígenos y la PCR, aquí tenemos los días y aquí tenemos los periodos ventana, pues nosotros nos damos cuenta que un paciente empieza a ser sintomático a partir del 5º día, lo cual no es completamente cierto, pero más o menos. Entonces, si yo voy a hacer a mi personal médico PCRs todos los días, pues los puedo agarrar acá, o puedo hacer un tiradero de dinero. Es en realidad en los pacientes, es en realidad en los médicos, en el personal de salud, que el tamizaje debe ser verdaderamente importante, como lo mostré también en una de las diapositivas de la presentación que les hice. La estoy buscando, voy rápido, pero no puedo ir tan rápido. En esa presentación les planteé, voy a compartir la imagen, si son tan amables. Aquí la tengo en la pantalla. La que tengo que compartir es esta. Aquí está, y entonces les planteé
a quién sí debe de hacerse porque es un acto de prioridad, con fiebre, tos, dificultad respiratoria, a los pacientes hospitalizados y a los trabajadores de la salud o al personal sanitario. Entonces, efectivamente, pues todos los hospitales van a tomar sus políticas al respecto, pero yo creo que el personal sanitario nos tenemos que tomar la temperatura 2 veces al día, tenemos que estar muy cuidados y ver si tenemos tos, voz ronca o cosas por el estilo, y en la primera de cambios irnos a tomar nuestra prueba. Muy bien, doctor. Bueno, realmente créanme que tenemos más preguntas. Nos vamos a comprometer a contestarlas todas por medio de Face. Nos vamos a quedar los profesores tratando de contestar. Vamos a tener que terminar ya con esas sesiones que afortunadamente siempre lo que nos sobra es información y disposición de los profesores, de todos ellos en esta etapa de expertise, pero también de aprender lo que está sucediendo con la epidemia. Entonces, voy a dar por finalizada la sesión. Le voy a decir a la doctora Lira, por favor, si puede, por favor, darnos su mensaje final, sin antes agradecer al doctor Bernardés, al doctor Ramírez, a Fausto Coronel, a la doctora Mariflor Díaz por sus excelentes participaciones y nos quedamos nosotros a contestar a contestar las preguntas. Doctora Lira, adelante. Bien, pues muchísimas gracias a todos también, agradecerles su presencia. Es un compromiso de que los profesores estarán contestando de manera directa en el Facebook. Y pues bueno, para ya terminar, quiero invitarles a todos ustedes quienes nos siguen en esta reunión. Precisamente quiero hacerles la invitación a que estén atentos a nuestro curso virtual, a un curso virtual que vamos a lanzar, espero, la semana próxima, en relación a lo que son síntesis y recomendaciones de la evidencia para la práctica diaria del ginecobstetra ante el coronavirus. Un poco lo que muchas personas han estado preguntando, han estado cuestionando en relación a qué debemos hacer con nuestras pacientes en los consultorios. Miren, el programa que vamos a tener es datos epidemiológicos de interés, que bueno, ya vimos que Mario Guzmán nos va a permitir conocer los datos de la epidemiología del coronavirus al momento. Vamos a hablar de recomendaciones durante el embarazo, a tener también una mirada importante de lo que ya Fausto Coronel nos presentó el día de hoy. Hablaremos de las vías de nacimiento y los cuidados durante el puerperio, el tema que estará a cargo del doctor Francisco Ibargüengoitia. Vamos a hablar del triage de la paciente obstétrica ante la pandemia, un poco también de lo que hablamos el día de hoy, que estará a cargo del doctor Osvaldo Miranda, del Instituto Nacional de Perinatología. Vamos a hablar de la lactancia. Este tema estará a cargo de la doctora Silvia Romero Maldonado, pediatra. Ella es la coordinadora del Banco de Leche también ahí en el Instituto Nacional de Perinatología. Se hablará de las recomendaciones para cirugía mínimamente invasiva, que estará a cargo del doctor Leonel Pedraza, y que nos hablará de todas esas recomendaciones para las pacientes que entran precisamente un procedimiento mínimamente invasivo. Hablaremos también del cuidado de la paciente que busca los procedimientos de fertilidad y también tocaremos el tema de qué hacer en cuanto a cuidados y recomendaciones del consultorio del ginecobstetra ante la pandemia. Y finalmente estaremos tocando las condiciones psicológicas asociadas al COVID. Esto es lo que podemos dar de educación y asesoría a nuestras pacientes. Pues por nuestro lado, por nuestra parte, ha sido un placer tenerlos aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Mario. Gracias, Víctor Hugo. Gracias, Mariflor. Gracias, Paco Bernardes. Muchas gracias al doctor Fausto Coronel. Y por supuesto que los esperamos aquí. Esperamos tener en próximos días nuevos eventos que les estaremos avisando y sobre todo nuestro curso virtual en relación a la pandemia, al consultorio ante la pandemia. Muchísimas gracias, que tengan buenas noches y gracias por estar con nosotros. Acordarles que esta sesión extraordinaria está en Facebook Live y estará también en YouTube. Muchísimas gracias, buenas noches.
Perfecto, ya salimos del aire. Uy, muy bien. Excelente. ¿Cómo nos fue, mi querido Marquito? Pues tuvimos 196 veces compartidos y llevamos 11,000 reproducciones hasta el momento y tuvimos 604 reacciones. Al principio tuvimos algunos problemas con el internet del doctor Víctor, pero se solucionó y todo lo demás fluyó bastante bien. Perfecto, excelente. ¿Sale? Pues, oye, pues gracias a todos. esto también nos asegura que se siga viendo y en próximos días tendremos también una numeralia mucho más elevada, ¿no? Sí, así es. Se va Ajá. a generar todavía más reproducciones a posteriori de la finalización. Exactamente. ¿Vale? Pues muy bien. Pues Gracias. muchísimas gracias. Gracias a todos. Les agradezco Hasta luego. mucho.